Historias de acá y de allá, otra vez buscando, en este caso nos vinimos a miles de kilómetros, estamos a miles de kilómetros porque justamente los amigos que tenemos hoy por acá, queremos agradecer a Marta Medina, vecina nuestra que nos alertó, que tenía familiares acá en Varela, que habían venido de muchísimos miles de kilómetros de distancia y queríamos saber, que nos contaran por qué están lejos, por qué se fueron, cuántos años y todo eso. Así que estamos con la cámara de Fernando para ustedes desde Infodías TV con bienvenidos a Julio y Susana. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Primero que nada, Julio, de la zona por acá, puede ser que está por Australia. Me dijo recién que hacía 2 días, que hacía 45 años que estaba por allá, ¿no? Exactamente, sí, nos fuimos en el 74. Volvimos 20 años después, por unos días, unas semanas, nos volvimos a ir. Y bueno, ya que estamos de nuevo, más que nada porque vine a festejar mis 70 y a conocer parte de la familia que había perdido un poco de contacto con ellos, y fue una alegría enorme. Porque, Susana, ¿usted lo acompaña desde ese momento por allá también? Sí, yo lo conocí a él el primer día que me mudé al barrio y la primera cosa que hago, entro a la casa, miro el techo del lado y él estaba arreglando una antena. Eso se llama flechazo. Sí. O flecha o tiro, no sé, ¿verdad? Pero se ve que estábamos ya para hacer nosotros, estar juntos. ¿Eso fue allá o acá? Acá. Sí. Y ahí comenzó la historia, que era muy jovencito. Sí, ella tenía 16, yo tenía... unos años duros para No, Uruguay. 14, ya te olvidaste, 14. 14 para 15. Sí, unos años duros para Uruguay. Sí. Y él me decía con 20 y pocos años, dijo, ¿qué dijeron un día? ¿Nos vamos para Australia? Y dijimos, no da para más. No era tanto por eso, porque en ese entonces mucha gente estaba emigrando. Mi mamá había aplicado también para ir para Canadá, y teníamos la opción o ir con ella, o sea, no era una cosa que tampoco fue que no, porque daba más. No. Estaba, bueno, para él sí, para mí. Para mí era así. Sí. Era cuando había como una opción que los recibían y le daban todo a ustedes allá, los ayudaban. Exactamente, sí, nos ayudaron con los pasajes, claro. Nos dieron una estadía gratis, comida gratis. Y hasta ordenarse ustedes con un trabajo. Exacto, nos mandaron a una fábrica, a mí me mandaron a una fábrica que ella estaba embarazada en ese momento. Y bueno, conseguí trabajo ahí, tuve unos meses trabajando ahí, después a medida que fui adaptándome, empecé a adelantar, conseguí otros trabajos mejores, y bueno, hasta que vinieron los hijos, ahora vinieron los nietos, toda una vida. Y pasaron 45 años. 45 años. Y nosotros nos conocemos 60 años. Claro. Julio, ¿qué fue lo primero que te costó? Invento yo el idioma. El idioma es todo. Y la forma de vida que había allá en aquel momento. Si uno piensa que Uruguay es una aldea comparado con Argentina u otros países, Australia en ese momento era más que una aldea. No se podía ir a comprar solamente los jueves, porque durante el día trabajábamos, y el único día que quedaba para hacer las compras era el jueves, que seguían hasta las 9 de la noche, y después se terminaba. Y durante la semana, el resto de la semana, todo cerrado. No, los sábados abrían hasta el mediodía. Sí, los sábados abrían hasta el mediodía. ¿Fue alguna ciudad importante o alguna pequeña ciudad? ¿Dónde los No, nosotros fuimos a Sydney. Sí. Estábamos, nos iban a mandar a Melbourne. Ajá. Como él tenía amigos en Sydney, nos pidieron. Pedí para quedarme ahí. Porque yo recuerdo haber hecho alguna entrevista que sí, que era así, que como que ya les buscaban el lugar y eso. Sí, en el caso nuestro nos iban a mandar a Melbourne, pero pedimos para quedarnos en un hostel que un amigo mío había estado ahí también. Bueno, pongamos en el lugar, hagamos el lugar ese en ese momento que se instalaron ahí. ¿Qué dijeron? Bueno,
al uruguayo, acá ahora hay que pelearla. Hay que Exacto. pelearla. Los primeros días me pasaba llorando. Ahí está. Sí, porque... No cambió nada. No, porque fui a visitar a una tía abuela hace unos momentos y se me Sí. cayeron las lágrimas de emoción. Y haya pasado lo mismo los primeros días. Oh, horrible, horrible los primeros. Porque Muchas horas de viaje no era uno imposible. no conocía a nadie, los pocos amigos que tenía allá estaban trabajando, vivían lejos, nosotros no teníamos medio de comunicarnos, teléfono cuando queríamos comunicarnos con Uruguay, teníamos que caminar unas cuantas cuadras, a veces esperar a que viniera la noche para poder ir. Por el cambio de hora. Por el porque cambio de teníamos- horario. Claro, también hay muchas horas, sí, sí. 14 horas, 12, 14. Llamar a algún vecino, que le llamara a mi madre, que fuera a la casa de él, porque Sí, nosotros no sí, teníamos teléfono. No, ellos no tenían teléfono. Tu padre no tenía. Claro, mi era madre muy común tampoco. en En esa aquel época. entonces era común. Algún sí. vecino en la cuadra tenía para todo el barrio. Exacto, para todo el barrio. Sí, sí. Eh, Qué duro el Julio, ¿no? no, los primeros años fueron muy duros, muy duros. Muy duros. Para él sí, para mí fue una aventura. Se adaptó Susana sin Ah, problema. yo me adapto a cualquier cosa. ¿Y en el idioma? También. Habla bien, perfecto. No, no lo hablo Bueno, pero se bien, hace pero entender. no tampoco. Yo pienso que para él fue más duro. Yo no, yo soy más. Yo me adapto. Me adapté. Yo me adapté también, eventualmente uno se adapta. No hubo problema. No hubo problema, no digo que no voy a extrañar a mi familia, la extrañé, pero mi familia estaba allá. La familia mía estaba allá, que era Ahí está. él y mis hijos. Claro. Llegó el día, usted estaba embarazada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? Qué pregunta, ¿no? Usted, el chiquito nació uruguayo, pero todo el resto era de allá. No, el chiquito... Nació fue hecho acá. Sí, pero allá había que presentarlo y todo. Sí, Sí. En ese sentido, ¿Cómo Australia es está allá? muy avanzada en Ahí ese está. sentido, ¿no? Uno va, bueno, fuimos al hospital que nos correspondía, Ahí está. que estaba a unos cuantos kilómetros de donde vivíamos, pero el sistema de transporte en aquella época de los trenes era muy bueno, todavía lo es, Sí, sí. pero aquella época era mucho más fácil. Y bueno, Y, nació y a ponerle el de un- allá. un nombre. Nacionalidad de allá. Sí, él es nacido, él es ciudadano australiano Sí, sí, lógico. natural, igual que mi hija, aunque los dos aman al Uruguay. Claro, claro. Inclusive No, yo tú- iba por esa pregunta porque, claro, ustedes eran muy jovencitos, Bueno, tenían que arrancar usted sabe de que allá, cero. allá los hijos de los uruguayos Ajá. nos dicen que son australianos. Ah, Dicen, yo soy uruguayo. y lo sienten, Sí. lo sienten. Sí. Aunque todo estudio, universidad, todo se da. Todo allá, pero siguen creyéndose, bueno, son uruguayos. Creo para que es él. el amor que uno profesa por su país, ¿no? Que se a lo diario transmite. en la casa, ¿no? Sí. Sí. Incluso mi hija, ella vino, estuvo viviendo un año acá, estudió acá. Ella, Todo acá. sí, todo Sí, acá. sí. ¿Y qué se habla en la casa? ¿Español? Español. Español, no, con los nosotros hijos. ahora, con los hijos ya tampoco, no podemos, tenemos que hablar en inglés. Por el asunto Porque de los para nietos. ellos la vida diaria es... Y los Sí, nietos, no. y los nietos. Y los si nietos. no, los nietos se quedan afuera de la conversación. Que es una de las cosas que nos arrepentimos no haberles hecho estudiar más el español. Claro, de a poquito llevarlo a Exacto. tener las dos posibilidades, ¿no? Pero los hijos hablan español. Claro. Mi hijo trabaja con uruguayos, Ahí está. entonces él se siente más. Mi hija no, pero habla. Mi hija que no trabaja con uruguayo habla más español que mi hijo que trabaja lo con siente uruguayo. hablar en el idioma de su padre, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿no? Eh, Interesante. Y lo más lindo es que tenemos por parte de mi hijo, está casado con una nepalesa. Tenemos nietos nepaleses y por parte de mi hija está casado con un Serbio. Serbio, sí. Sí, yugoslavo. Sí, está, O sea que tienen un Ah, medio continente. no, si nosotros decimos que somos una familia multicultural. multicultural, porque están todas las razas. ¿Ponen alguna cultura nuestra sobre la mesa? Ah, ustedes? no. Sí. Eso no se pierde. No sé. Los ñoquis del 29, Sí. las tortas en día de lluvia, las tortas fritas. Y viene uruguaya. Ah, Y sí, viene sí. Tiene otra fórmula. Harina, agua, Ahí sal está, sí. y fritas en grasa.
Bien uruguayo. No Bien hay uruguayo. otra. La Y- sopa, el puchero. el puchero, ¿Ah, sí? el asado, Sí. Mi nieto siempre pide por la abuela, la sopa la de la sopa de la abuela. abuela. Y si no, el Qué asado, bueno, el asado de la era abuela. tantos miles de kilómetros, ¿no? Sí, no, es cierto, sí, es lindo. Y Pero el asado. no solo con nosotros, con todo el grupo, Sí, con sí. todos los Tenemos un uruguayos, grupito sí. de uruguayos. Ah, así. qué Siempre, lindo, ¿no? siempre Sí. las tradiciones, no, Las seguimos con no ellos solo los siempre. uruguayos, los chilenos, los argentinos, todas las nacionalidades siguen. Él me dejó un pique recién que está bueno porque hablamos del asado y tenemos los chilenos, los argentinos. Exacto. ¿Qué vale más, el uruguayo, el asado uruguayo? Para mí que sí. No hay duda que el asado uruguayo es el mejor. ¿Y cómo será? Y la forma de cortarlo también. No, todo. ¿Usted lo consiguen eso? ¿Cortan? ¿Cómo Sí, lo los piden? cortes sí, porque al principio no se conseguía. Hace unos años atrás se conseguía. Pero un carnicero que se fue para allá, Y muy inteligente. se metió en una carnicería, pidió asado, por eso ¿qué es eso? Sí. Y serio? entonces él dice, déjame que yo te muestro cómo quiero el corte. La tirita. Una tira de asado, porque se vendía el costillar, pero el costillar completo. Entonces él lo hizo cortar y se hizo tan popular esa carnicería que ahora todo el mundo lo vende. Inclusive los chinos que tienen sus carnicerías, Se llevaron. y se llama asado. Cuando usted va a la carnicería y pide asado. Ni idea muchos de dónde sale esa idea. No estoy Pero le seguro que... gusta cómo está. Está bueno. y los vecinos, por supuesto, sienten el olorcito. Y si no dirán Julio, que venga Julio el uruguayo. que, Sí. ¿verdad? No, pero es común. Es muy común, sí, es muy común. Bueno, y eso hablando de la comida, para hacer otra pregunta más, ¿cómo fue el tema cuando ustedes llegaron allá? ¿Tenían que adaptarse a muchas comidas diferentes? Una Sí, cultura diferente? nos costó, ¿Les costó, no? las comidas sí, porque en aquella época era muy, muy diferente, muy diferente. Ahora no. Y ahora ya está más... ¿Cómo eran muy picantes? Muy... No, al contrario. Pero no tenían nada de fuerza. No tenían sabor, eran unos guisos completamente diferentes a los nuestros. Guisos, pero completamente. Sí. Y después las masas y eso también eran diferentes. Las empanadas diferentes. Con 20 y pocos años, sabiendo que no iban a volver, noticias de Uruguay tenían cada tanto, me imagino, por esa llamada. Sí, no, cada tantos días. las noticias de Uruguay eran muy escasas. Claro. No es como ahora que usted tiene la 2 internet y 2 segundos más tarde una foto del bebé que recién nació. En aquella época había que revelar las fotos. ¿Puedo dar un ejemplo Sí. de lo que pasó hace un año atrás? Unos meses atrás, él se operó de la espalda y yo estaba hablando con mi hermano desde Uruguay, y como si hubiera ido a visitarnos al hospital y estaba hablando con él. Y eso Es maravilloso. Sí, eso es A maravilloso. ustedes les llegó más rápido la internet, ¿verdad? O Bueno, medio parecido como acá en Sudamérica. la internet creo que llegó más o menos Sí, parecida. 80 y algo. Ahí Ahí les va, cambió un poco, exactamente, ¿no? eso cambió la vida. Se hizo Primero más, con los correos electrónicos y todo eso. se hizo mucho más fácil, ¿no? la comunicación. Sí. Y una de las cosas que yo noté es la velocidad del internet acá en Uruguay y lo rápido que Qué es buen y dato, lo Fernando, fácil. ¿no? O sea, uno está en cualquier bar y tiene wifi. Internet en un ómnibus. Eso es algo que a nosotros nos asombra, el wifi. Qué bueno Porque que lo diga las alguien que zonas, está hace esas 45 años en un país muy importante, ¿no? Sí, Interesante. sí. Está bueno que Y le esto- digo, escucharlo, ¿no? Mire que estuvimos en Cuba, Ahí va. estuvimos en México, Ujú. estuvimos en Miami y no se compara con la internet de acá, con el wifi de acá. Cualquier La verdad que cosa sí. es increíble, yo admiro eso, es lo que más admiro. Como a mí Bueno, me gusta la electrónica, Como referencia, lo tengo bien estudiado, tenemos la conexión en cuanto a cantidad de habitantes más grande de Latinoamérica. Sí, no, Lo y- creo, no- creo porque lo vi. no solo de Latinoamérica, y ponga algunos otros países también, sí. No, yo no he estado en Europa, Sí. pero he estado en Miami, ni se compara. La rapidez, yo mando las fotos acá y no termino de escribir cuando las fotos ya están allá.
Para mí es maravilloso, es bueno. increíble. Es bueno que lo diga alguien que viene de fuera, que bueno, porque no es por nada, pero para el uruguayo también sirve eso, ¿no? Sí. Claro que sirve, sí, es importantísimo. Bueno, y es el ya que estamos futuro. en eso, ¿cómo lo notaste a Uruguay ahora cuando te fuiste? ¿Época dura? ¿Un aeropuerto pequeñito? No, el aeropuerto usted sabe que es entre los 10 primeros del mundo. Cuando ustedes se fueron estaba el chiquitito. Sí. Sí. Y ahora se encontraron con el otro gigante. El aeropuerto Bueno, da mucho que hablar. no sé, pero Gigante no lo creo, No lo porque creo, hemos pero- visto Bueno, gigantes. Sí, al país, sí. No, es un aeropuerto y es una obra de arte. Es una eso obra es de arte. cierto. Y otra de las cosas que yo descubrí y que se descubren cuando uno se va Ujú. es ciertas cosas de arquitectura. A mí me gusta mucho la arquitectura, entonces yo me fijo en todas esas cosas. Y yo estaba hablando con un amigo y le decía, esa iglesia que hay de ladrillo, que no recuerdo bien dónde está. Sí, he visto fotos. un- no recuerdo. una- el techo de bovedilla. Impresionante Es la obra. todo ladrillo sin ningún soporte. Eso es excepcional. Y yo eso lo aprendí después que me fui. Mirando en la internet he aprendido tantas cosas de Uruguay que me gustaría recorrérmelo todo de nuevo Sí. para ver todas esas cosas que me perdí cuando era joven. Qué bueno, ¿no? Indudablemente. Y bueno, ¿y qué pasa ahora? Recorrieron la familia, tuvieron muchos sentimientos. Increíble, para mí fue increíble. Estaba bueno eso, ¿no? sí, yo pienso que, bueno, yo descubrí algo que no... mis raíces, mi abuela y mi madre y mis tíos nacieron en Lascano. ¿Apareció algo? Sí, yo- Qué bueno. Vio que está bueno. y resulta que a lo mejor que capaz que seguimos Hasta- siendo hasta seamos parientes, primos primos lejanos, re lejanos. Y otra cosa que me llevé la sorpresa más grande de mi vida es la cantidad de Medinas. Pues yo vine a descubrir Los Medina. los Los Medina. Medina. Yo sabía de Siriaco Medina, mi bisabuelo, y mi bisabuela, que era Almeida Ávila, Medina Almeida Ávila. Y sabía que eran raíces de ella, eran brasileras, porque venían de brasilera. En esa época era Uruguay, Portuguesa. era de Río Grande, Claro. que en esa época era Uruguay todavía. Sí, sí. Y ella venía de esa área, pero hablaban portugués. Es increíble cuando de a poquito va... En esa charla que tuvo con esa señora bastante mayor ya Sí. se habló todos esos temas, capaz que no Ah, había sí, otro sí, tema, sí, ¿no? se habló, Buscar una información. Ah, no, ¿verdad, yo lo Julio? que quiero saber es todo lo que es referente Lo que a te los- perdiste durante todos esos años, Todos ¿no? esos años, exacto. Y recordar lo que mi abuela me contaba, los cuentos de mi abuela, de la guerra gaucha. Eran reales. Ah, sí, muy reales. Y las reuniones que se hacían en la estancia de los bandos como Aparicio y Basilicio ahí está. Saravia. Y como ellos eran primos de los Saravias, Estaba todo fresco eso. ahí no había disputas, pero se hacían las payadas de contrapunto, de un lado de un casco de la estancia al otro lado del casco, y se payaban. Y yo, desgraciadamente, no escribí todos esos versos. Sí, porque la abuela se lo recitaba. Mi abuela me los recitaba a mí, porque ella tenía una gran memoria, entonces me recitaba Estaba siempre todos en esos eso, versos de la guerra gaucha, de la guerra entre hermanos, Sí, ¿no? 1904. Entre hermanos, porque eran hermanos. Qué bueno. ¿Qué les queda ahora? ¿Volver a Australia? ¿Seguir conectados? ¿Traerse los hijos para que den una vueltita? Si yo pudiera, me venía con toda la familia que vinieran acá, a que vieran, que hablaran, Palparan unos días todo acá. a poder traer a todo, a mi cuñado, a mi yerno, a mi nuera, a mi hijo, a mis nietos, todos que vinieran a Uruguay a disfrutar todos juntos, ¿no? Y ver las raíces. Le mandamos el mensaje a través del video que quizás lo entusiasmamos. Hacemos una promesa, nos volvemos a sentar en este mismo lugar que tiene muchísimos Sería años. que estamos acá. sería hermoso. Prometido. Estaría bueno, ¿no? Sí. Que lo trajeran de vuelta. Sí. No, si pudiera lo haría. ¿Cómo sí. hacen algún día de fin de semana y eso con los nietos? ¿Tienen un ratito para Sí, hablar sí. de lo del Uruguay? Para ir No, contando? Uruguay Bueno. está siempre constante.
Porque usted puede sacar al uruguayo del Uruguay, pero no al Uruguay del uruguayo. No hay caso. Tenemos la U marcada acá. Bueno, y seguimos todas las costumbres de Uruguay. El nieto le gusta el fútbol, tiene su camiseta de Suárez, tiene la camiseta de Uruguay. Se siente orgulloso porque la abuela es uruguaya. No, sumamente orgulloso. Él, estoy seguro que algún día va a decir, no, yo soy uruguayo. No, ellos quieren venir. Ellos quieren venir. Ellos sí. Nos gustaría traerlos, la verdad que sí. Y nosotros también en Australia se sigue las tradiciones y el 25 de agosto siempre se celebra. Así es las reuniones. La independencia, siempre es el domingo último del mes de agosto, siempre se celebra. Y nosotros los llevamos a ellos para que participen en esas cosas. Y les encanta. Como llevamos a mis hijos cuando eran chicos, que tienen sus buenas memorias, lo mismo estamos haciendo con los nietos. Sí, los nietos, les encanta el candombe. Iba por ahí justamente. Les encanta el candombe. Porque cuando termina todos los actos y todos los cantantes, se hace un desfile como de carnaval, donde a veces hay una o dos comparsas tocando el tamboril. Y inclusive uno de los que toca el tambor y que dirige la comparsa es nieto de uruguayos, pero de uruguayos nacidos en Australia. Ahí está. Y de uruguayos los primeros que llegaron. Bueno, el abuelo venía de Estados Unidos, se vino para Australia, uruguayo. Ajá. Ahí tuvo a su hijo, por supuesto su hijo tuvo a este nieto, a este hijo, que ahora nieto, que sigue, y él no sabía ni dónde estaba Uruguay. Solo la música. Pero con la música. Y ahora inclusive vino a participar a un candombe acá en Montevideo. El desfile de carnaval. El desfile de carnaval. Así que, ya eso le dije, el uruguayo es uruguayo, no importa dónde esté. ¿No? Donde esté es uruguayo. Es divino. A fin de año, Navidad y eso es un poco triste, lo festejan tranquilo. No, realmente, porque tenemos una familia muy grande. Una familia muy grande de amigos. Muchos amigos que hemos. Hace normal. Bueno, nos dicen tío, tía, nietos, abuelo segundo. Es toda una familia, somos 5 o 6 familias que siempre nos reunimos, ya sea la Navidad, por supuesto, es familiar, nos reunimos con la familia, y como ya se festeja el 25, no el 24, por ejemplo, los hijos nuestros festejan el 25 con nosotros y el 24... El 24 con nosotros y el 25 con la otra familia. Normalmente se hace acá, ¿no? Sí. Siempre se hace así acá, al menos las familias que son muy grandes hacen eso, se van un día a uno y otro a otro. Sí, ¿no? pero allá, por ejemplo, ellos no hay separación, porque cada uno tiene celebramos las tradiciones nuestras y ellos celebran sí, porque las de ellos también, sí. En el caso mío, que mi yerno es Serbia, ellos son ortodoxos y ellos no celebran en el mismo día, celebran una semana o 2 semanas después que nosotros. La familia esa serbia le pide alguna comida uruguaya para que le haga o que le dé una idea. Asado. Sí, y mi yerno lo hace muy bien. Sí, él nació en Serbia. Sí. Durante la guerra se vinieron para Australia con los padres. Y él aprendió a hacer asado. Y hace un asado para chuparse los dedos. Y tengo que decir que el chimichurri de la abuela sigue funcionando. Es el mejor. Siempre cuando hay asado, abuela tiene que llevar el chimichurri. ¿Te llevó la receta de acá? No, sí, por supuesto. Con una botellita. No podíamos llevar nada. Cuando nos fuimos. No, digo, pero la idea de hacer una botellita. A mí me gustó siempre cocinar. A ella siempre le gustó cocinar y el chimichurri se reparte con la hija, con el hijo y la nuera que le encanta. El asado sea diferente, tiene todo el mismo gusto. Sí, pero la carne de acá es más rica. Es mucho más rica, más sabrosa.
Sí. Allá es muy del frío, carne Claro. del frío. Sí, no sé, o no llevan de acá, no hay... No, porque allá tenemos... Hay propias, sí. Sí, es enorme. Ahí de la- Los vacunos allá es algo normal, miles y miles y miles. Y la oveja, porque la oveja ya es australiano, Sí. el domingo, oveja, hecho en el horno. Y la tradición, nosotros tenemos el asado de tira y ellos tienen la oveja. Asado, Un asadito al horno. pierna de cordero con papa y boñato con papa, pero al horno. Pero Menos mal que ya almorzamos, comida. La verdad que muy lindo todo. Muy lindo todo. Y ya le digo, los hijos nuestros y los hijos de todos, inclusive algunos que se han tatuado Uruguay en el brazo, y son nacidos en Australia. Y están en contacto con la comunidad, que hay como un club. Sí. sí. Ahora estamos un poco lejos. Antes Por la íbamos, ciudad, lógico. antes íbamos todos los sábados y Ahí va. domingos íbamos. Pero ahora estamos a casi 100 kilómetros, 110 kilómetros de distancia Para del ir club. Al club, claro. Pero el club sigue, ahí se han visto cantantes uruguayos, Sí, siempre van. Sí. murgas, candombe. En Australia la universidad llevó a Cita Rosa, Numa Moraes, Para el conservar Sabalero, eso. el club uruguayo llegó al Sabalero. Sí. Toda esa gente que están y otros no, todos han pasado por el club uruguayo. Sí, es una comunidad muy grande. muy grande. Y somos grande, ¿no? de Sudamérica somos los Sí, únicos, sí, ¿sabías, no? sí. ¿Allá? Sí. Los únicos que tenemos, Que el tenemos club. un club propio, que es nuestro. Hay muchos con habla hispana, pero... El uruguayo es el único que tiene un club propio. Qué cantidad. Y los chilenos festejan sus fechas patrias en el club uruguayo, Los cubanos, los todas las argentinos, todos van al Sí, club sí, uruguayo a festejar sus ¿Alguna vez fechas. te encontraste con algún uruguayo que no viste nunca y en una charla así te pusiste a conversar? Yo vine en tal año y yo vine en el otro, ¿puede ser? ¿O Sí, por haber- eso pasa ¿Qué todos se los días. siente eso, no? Todos los días. Porque se va conociendo lo que casi que estaba olvidado. Y cosas, por ejemplo, gente que fue con Ahí nosotros va. y por circunstancias nos separamos y nos reencontramos 7, Ahora. 8, 10 años más tarde. O inclusive nos ha pasado de encontrarnos, de estar de viaje acá, en Uruguay, y encontrarnos con alguien que conocíamos de allá. ¿Qué haces acá? No, yo estoy paseando. Y es lindo, es lindo. No sé si será porque tenemos la bandera uruguaya propia, pero todo, es verdad que dicen lo mismo, que los uruguayos son siempre, ¿cómo se debe decir? Aman la bandera y tratan de mostrarla y eso. Sí. Bueno, ¿Ustedes lo ven allá eso? hay una historia. Mm, Fuimos los únicos en el mundo entero que izamos la bandera uruguaya en el puente de Sydney. Cierto. Y eso Epa, yo lo eso tengo quedó grabado y yo lo registrado. tengo fotografiado. wow. Fuimos los únicos. No existe ninguna comunidad, ni de Estados Unidos, de ninguna parte del mundo, que haya flameado más alta que la bandera australiana. Wow. Y eso es decirlo, ¿eh? Bueno, sí, es de ustedes, aparte me dice que es el único país que tiene el club y todo. Sí. La comunidad uruguaya es muy unida, muy unida. Eso no se lo saca nadie. Bueno, ¿y han paseado mucho? ¿Les ha gustado? Sí, ¿Han recorrido por supuesto, mucho? sí, Muchos kilómetros. La ruta. Encantado, Bueno, encantado. Solo no por te un... sientas presionado. No, solo por un pedacito ahí entre Lascano Ajá. y Varela, Vale, sí, de mano. pero el resto de las rutas están muy buenas, ¿eh? Con lo que él quedó asombrado fue con las arroceras. Ah, claro, porque yo no las conocía. Claro, cuando te fuiste estabas en Montevideo. Claro, estabas sí, lejos de todo. nunca había visto las arroceras. Y digo, Pusiste pasar por ellas, por y dentro. sí, no, por dentro no anduvimos, pero pasamos por la carretera
Tantos camiones y tantos... Y filas me de camiones. asombré la cantidad de camiones. Y eran camiones y camiones y camiones. No sé, pero eran más de 100 camiones parados esperando para descargar el arroz. Sí, sí, claro, en plena zafra ahora, están terminando ya. Qué cosa increíble, digo. Qué riquezas que tiene Uruguay. Sí, has dicho muchas cosas importantes que me va a encantar que mucha gente la escuche, porque si hace años que no estabas, hablaste de la internet, hablaste de muchas cosas interesantes que a veces está bueno que lo diga alguien de afuera, que es uruguayo, pero no va a venir con nada, a defender nada, porque se va a ir. No, yo me voy, pero hay cosas importantes que son, lo que yo vi es el wifi, la internet. Eso me encantó. Los vehículos. La velocidad de la internet. Los vehículos. Y las carreteras que me he encontrado más. Es cierto, sí. Los vehículos. ¿No? Sí. Sí. El tráfico en Montevideo quizás no tanto ahora acá, es bastante pero en pesado. Montevideo es infernal. Sí. Como allá, parecido a una ciudad de allá. Sí, parecido a por ejemplo, nosotros vivimos en las afueras. Y ahí se ve el tráfico nada más que en las horas pico. Claro. El resto es como acá, sí, ¿no? Sí. Y en las horas pico se ve tráfico, ¿no? En la carretera, hileras de 3 líneas con autos yendo para allá y otras 3 para acá. Muy bien. He visto muchos autos nuevos. No quiero robarle más tiempo, ya hemos hablado bastante. Quería hacerle esta consulta. Justamente todo lo que han dicho ha sido muy importante. Gracias, porque nosotros hacemos este pequeño programa que hacemos tratando de contar eso, que es la historia de alguien que se fue. Hemos tenido suerte de contar de muchos, algunos viajeros también. Muchísimas gracias, sabemos que tienen poco tiempo, que ustedes están en otra La verdad cosa. que nosotros estamos agradecidos de que... A Marta especialmente, Marta es increíble. Increíble, esa mujer tiene... Sí, gracias a Marta tuve una entrevista hace mucho tiempo con unos viajeros que nos contó, era muy solidaria y creo que les había dado para poner su carpita y bueno, y ahí hicimos una nota a la noche, me acuerdo, estaban haciendo un fuego, un asado. Lástima que una de las cosas que yo hubiera querido era haberme puesto una vestimenta gaucha para ir a la criolla. Pero me dice, me avisaste muy tarde. El 1 allí, el 1 de mayo que tuvimos. Ahí me hubiera gustado. Eso, me encantó. Y los bailarines excepcionales. ¿Cómo me gustó eso? Y ver bailar. Una de las cosas que más me asombra y que estoy seguro que va a asombrar a todo el mundo en Australia es los gauchos con el facón atravesado. De todos lados, sin ningún problema. Acá es un accesorio. Para allá no es eso es imposible. Imposible. Para ellos no es un arma, es un accesorio. Sí, es algo que se necesita en el campo. Si volvemos a la parte técnica, estaba lleno, ¿cuántos había? 300 gauchos. Y viste que no pasa nada. No, hermoso. ¿Y a cuál tiene el más lindo y el más grande? ¿Te cuentas detalles que venís de afuera? Sí, y la vestimenta. Eso es excepcional. Ha cambiado. De la época que yo me fui ha cambiado mucho. Qué bueno, ¿no? Ese dato también sirve, las bombachas han cambiado, están más modernos. Mucha marca moderna. Sí. Mucho colorcito lo que más me llamó la atención a mí es la boina. Que se acuerda que antiguamente era una boina de vasco, chiquita, el piquito acá arriba. Sí. Que inclusive yo tengo una todavía. Todavía guardada. Sí, yo tengo una todavía. Y eso de la boina esa caída para acá me hace más acordar a los escoceses que otra cosa. Sí, eso llegó hace muchos años ahí, eso. A los festivales llegó alguien que se le ocurrió hacer algo como diferente, negocio para vender y ahora venden todo. Qué increíble, ¿no? Me compré una. Claro, para llevar. Me compré una para llevar. A ella no le gusta, le pareces un viejo. No importa. Te hace más viejo. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por el buen rato, por la buena onda y seguiremos en contacto. Quiero que dejen un saludo para los que los vean, porque los van a ver la familia principalmente. Bueno, sí. Saluda a tu prima. Sí. Bueno, a Martita. No, a tu prima. ¿Cuál? A Raquel. A Raquel, que fue la que... sí, Raquel, mi prima en Australia. Fue la que organizó. Que fue la precursora de todo este viaje. Pero desgraciadamente no pudo viajar porque se enfermó. Pero ella fue la precursora. Quería venir también. Ella fue la que quería venir. La única razón que hicimos este viaje, porque ella fue... Y era la única oportunidad que Julio tenía de ver a su familia. Y conocerlas. Conocerlos, porque íbamos a venir con ella. Y lamentablemente ella no pudo venir.
Pero bueno, aquí estamos nosotros. Seguimos en contacto y ella todos los días le mandamos las fotos y todo, pero lamentablemente... Bueno, ahora le vamos a mandar la entrevista. Bueno, sí, por supuesto. Eso, obvio, como se va a dice. poner celosa. No nos gusta Obvio, estar acá, como dicen en esta acá. plaza que tiene muchos años, este lugar. Bueno, tenemos la terminal de bus, que se hizo hace poco también. Y la ciudad está festejando 101 años ya. Cierto, sí. Cumplió 101 años. Qué increíble. Hace poquitos días fueron 100 y ahora en febrero fueron 101. Sí, cuando quieras acordar están en los Otro 120. en los 200, festejando los 200. Muchísimas gracias. No, No, por gracias favor, a ustedes. gracias a ti. Bueno, despedimos por acá, Fernando, con estos amigos uruguayos que llegaron desde Australia a contarnos esta historia. Y volvemos con otra historia más de Info Días TV para historias de acá y de allá. Every day we seize the moment, holding on to what's going. Survive through hard times, never lose sight of your focus. Sometimes it feels hopeless, hoping that you would notice as a brighter day approaches. Emotional roller coasters.